Segundo bloque de este recreo diario, decíamos que íbamos a hablar con Agustín Falco. En realidad ya lo hicimos en una charla, en un mano a mano, donde compartimos un montón de información. A prestar atención a los amantes del cine, a aquellos que solamente les gusta mirar películas, pero también a prestar atención a aquellos que trabajan, porque vamos a hablar de la industria del cine, de cómo es en Estados Unidos, en Hollywood, cómo se formó, cómo es el under de Hollywood, también de la India, pero vamos a hablar de la Argentina y vamos a hablar de Santa Fe. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos para potenciar nuestro cine? Lo vemos. Continuamos con estos recreos diarios en modo pandemia. Tenemos el gusto de saludar a Agustín Falco, un productor, realizador, director, guionista, todo junto. Un jugador de toda la cancha, ¿no? En el cine santafesino y de la Argentina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto de estar hablando con vos de vuelta, después de 7 años. Sí, sí, sí. Igual creo que pasaste alguna vez por recreo diario, tal vez. Vos sabés que creo que sí. Pero esta charla recordábamos una charla y fue muy fugaz. O sea, aquella vez en la radio, en la X, tuvimos una charla más larga, como más tranquila. Además en radio, viste, es una situación similar a esta. O sea, es más parecida a esta. Y en tele es más, viste, a los ponchazos. Que pase el que creo sigue, que sí. Tal cual. En una oportunidad, cuando estábamos presentando una serie, que dirigimos con Arturo Castro, fue él, me acuerdo, nos dividimos y a él le tocó ir a recreo diario y yo me la perdí esa vez, pero nos dividimos. Yo estaba en otro haciendo una nota en otro lado. ¿Tenés una cuenta ya de la cantidad de producciones en las que participaste? Más o menos, un currículum mental ahí. Sí, más o menos. Es decir, que he participado en diversos roles y por lo menos unas 25. 20, más o menos, 25, 30. Arrancaste muy pibe. Arrancaste muy sería, pibe. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, mirá, yo lo que hice fue lo siguiente. Yo hice el primer año del taller de cine de la universidad cuando todavía estaba en el secundario. Estaba en 5º año. No se podía, o sea, creo que tenías que tener 18 años, pero nadie se enteró de que no tenía 18 años. Te metiste ahí. O sea, si nos ve Raúl Oseiro se va a estar enterando. No, yo sabe, Raúl Oseiro me parece que... Grande, Raúl. Yo hice un par de clases. Hice un par de clases de ese taller, estaba buenísimo. Sí, bueno, y entonces ahí ya como que me le agarré el gustito, entonces participé en muchas producciones del taller, ahí, ¿no? Al año siguiente produje un cortito, ahí, que fue la primera cosa que hice, ¿no? Que, bueno, la veo y da vergüenza, pero son los palotes, los primeros. Y después, el año siguiente, empecé en la escuela de cine de la provincia, y ya al otro año estaba participando en un largo como meritorio, y a los 2 años siguientes ya estaba como ayudante de producción en un largometraje, Inca. Y entonces, claro, sí, se dio naturalmente, pero sí, fue medio de golpe. Fue medio de golpe. Che, ¿y con qué soñabas en esos años? ¿Cambió un poco la perspectiva a lo actual? ¿Creías que Hollywood era todo? ¿O ya la tenías un poco más clara? No, ¿O sigue siendo todo Hollywood? Depende, sí. No, en mi caso no, digamos, qué sé yo. Yo, digamos, lo que pasa es que en casa se consumían todo tipo de cine, digamos, porque mi familia era una familia más bien ligada al arte, entonces tenía una perspectiva como estética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si bien, bueno, la mirada sobre Hollywood siempre es contradictoria, siempre fue para mí contradictoria, digamos. A ver, contame eso, contame, porque hay mucha gente que dice cine en Hollywood, listo, se terminó. Bueno, lo que pasa es que, claro, lo que hay que entender es que hay algo que se llama el cine universal, que sería como que es Hollywood, digamos. Es un discurso, digamos. Para decirlo de alguna manera, ahí en Hollywood se concentra la mayor cantidad de producción audiovisual del mundo, digamos. Habría como en volumen, claro, es una ciudad. Digamos, en volumen, en cantidad de cantidad de películas, series y etcétera,
Hollywood, digamos, Estados Unidos en conjunto como nación y también la India son los países que más producen. La diferencia entre uno y otro es que la India produce una cantidad impresionante de películas, de materiales audiovisuales para televisión, cine, etcétera, redes, nuevas plataformas, etcétera, pero para el interior, para su propia población. Hollywood hace algo parecido, pero además para su población, para el mundo entero. El mercado de Hollywood es todo el mundo. Y durante muchos años, desde la invención del cine, por allá por la década de 1910, el cine de Hollywood se instaló como lo que se llama el cine hegemónico, digamos, el cine más, el cine universal, el cine que de alguna manera maneja los códigos para todo el mundo. Digamos. Eso sí, por distintos motivos, por motivos políticos, por motivos estéticos, ¿no? Por motivos artísticos también, por su calidad artística, por su impronta productiva y de comercialización, ¿no? Y en este momento, y para ello es muy importante, sí, es la tercera economía del país, la industria audiovisual, después de la farmacéutica y la armamentista. O sea que imagínate el interés, digamos, corporativo, estatal que hay detrás de esas cuestiones. Claro. Obviamente pasan por crisis enormes, tienen huelgas, tienen parates de la industria, todo lo que te imagines, pero tienen y está muy estratificado, y eso es muy interesante también pensarlo. Es decir, existe películas, lo que llamamos los tanques mainstream, las películas más grandes de todos, que en este momento serían algo así como, igual las películas de superhéroes, sería como, ¿no? Y después desde ahí, hay un montón de escalas hasta el cine más independiente que te imagines. Hay también cine independiente. Sí, en Estados Unidos el cine independiente, es excelente. El cine independiente norteamericano siempre fue excelente, fue un referente además. En todas las, digamos, en ese sentido, digamos, alberga todas las posibilidades. Un poco como sucede en otras artes también. Por ejemplo, en el teatro, en Buenos Aires, vos que tenés el teatro comercial, el teatro oficial, el teatro independiente, el teatro off, el off-off, el under, el no sé qué. No, está, digamos, todo ahí como una... Y eso sucede más o menos con el cine en Hollywood. Lo mismo, digamos, ¿no? Hay una industria que abarca todos los niveles. Y acá en Argentina... ¿Tenés alguna under de Hollywood para recomendarnos que vos digas, puede ser la referencia? Bueno, sí, claro. Bueno, yo soy cinéfilo y apunto mucho a las películas históricas, ¿no? Malas. Pero yo recomiendo un documentalista norteamericano que se llama Pennebaker, ¿no? Bien. Que hizo documentales históricos, a vos te va a interesar muchísimo. Es un documentalista que se ha metido a filmar de modo documental en los momentos más cruciales de la historia y la política norteamericana en vivo, y en su momento, digamos. Ahí, digamos, entonces tenía una capacidad para meterse en esos momentos, digamos, en los momentos en que se decide la historia de un país, digamos, a mí el como Forrest Gump. Claro, una cosa así. Como Forrest Gump, pero con un hombre y una cámara al hombro, digamos. Sería bueno, loco. Recién decías India, decías Hollywood, Argentina dijiste recién. Sí, bueno, si querés en el ranking estaríamos entre los 10. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y Santa Fe? No sé si en este momento, pero en 2014 estaba entre los 10. Y dentro de los países de habla hispana, junto con México y junto con España, es decir, los países con mayor cantidad de producción. Sí, digamos, el cine argentino es muy conocido. Imagínate que vos si vas, por ejemplo, si vos andás por el mundo y le decís a alguien que sos de Argentina, ¿con qué lo identifican? Inmediatamente lo identifican con el fútbol. Maradona, Messi. Por otra cosa, el Papa, ponele. Por otra cosa, esas tres cosas. Por otra cosa no te van a identificar. Salvo alguno que haya visto una película. Siempre va a haber alguno que dice, yo vi una película argentina, digamos. Entonces, en términos simbólicos para Argentina es muy importante el cine.
¿Mm? Bien. Y en el universo de habla hispana ni te cuento. Argentina es, en el cine, digamos, es fascinante. Fascina a la gente, a los mexicanos, a todos los latinoamericanos, a los españoles les gusta más el cine argentino que el propio, por ejemplo. Mirá vos. Che, Agu, sí. y nombrábamos a la India, nombrábamos a Hollywood, veníamos para Argentina. Hay una canción de Hugo y los Gemelos, no sé si la conocés, que dice Barranquita Hollywood. Sí. Y a mí, cuando dicen eso, se me viene esa contradicción con Birri, porque le contamos a la gente, muchos ya obviamente saben, pero por ahí hay generaciones nuevas que no, que Birri es el gran referente del cine, pero es un referente a nivel mundial, del cine latinoamericano, y salió de acá, Sí. de donde estás aprendiendo vos, de donde... Sí. ¿Eso también en algún momento crees que va a dejar de ser un jugador como es Birri y va a ser ya una movida cultural fuerte que pise como debe pisar? ¿Cómo ves el futuro? Porque tenemos mucha cultura en Santa Fe, como vos decís de tu familia, hay muchas familias formadas culturalmente, estéticamente, pero yo veo que no se transformó en industria. Tal vez es algo bueno eso, no sé, ¿cómo lo ves vos? ¿O ya es hora de que no sea? Sí, yo creo que, digamos, hubo, la historia tiene vaivenes, va y viene, en muchos sentidos. Yo creo que hay todo un periodo de Santa Fe que fue muy fuerte culturalmente, muy potente, y que estamos hablando principalmente de los años 50, de los años 60, de los años, ¿no? Parte de los años 70. Ese fue como una especie de explosión, ¿no? De Santa Fe en términos culturales, en términos de la música. En ese sentido me parece que eso fue un momento fuerte. Después un momento muy duro, que fue a partir de la dictadura militar, cívico-militar del 76, se produjo una especie de muerte de la cultura nacional, ¿no? Y en Santa Fe eso se sufrió muchísimo, porque imagínate que la cantidad de desaparecidos ligados al Instituto de Cine de la Universidad Nacional Litoral es apabullante, ¿no? No conozco bien la cifra, pero es muy significativa en relación a la población tan pequeña que era, digamos, ¿no? Claro. Por razones políticas principalmente, pero también por la locura institucional que significó, ¿no? En general, digamos, ¿no? Y después de eso tardó mucho, nunca se recuperó, digamos, hubo claro, porque también está el miedo a no te metas. Claro, hubo gente que resistió mucho, ¿no? Por ejemplo, después con el retorno a la democracia, con la gente que se nuclea alrededor de la Universidad Nacional Litoral, con el taller de cine, con el taller de video, y también con Cineclub, alrededor de la figura de Arch, ¿no? Hubo ahí como una resistencia, pero la verdad que cuantitativamente es muy pequeña, digamos, en relación a lo que había sido ese pasado que era más explosivo. Y después en los 90, el grupo de Diego Soffici, el grupo de Julio Iber, etcétera, con el grupo de cine, digamos, también fue una resistencia cultural muy fuerte, porque largarse a hacer películas independientes en ese contexto, etcétera, no era sencillo. Diego Soffici filmó ¿tengo entendido? Sí, yo me acuerdo. Yo todavía ni idea tenía, era adolescente y corría en la Costanera, lo vi filmando una escena de Gerente en 2 ciudades. Estaba en plena crisis de 2001, creo, filmando, una locura, ¿me entendés? Digamos, siempre fue muy salvaje todo, ¿no? En ese sentido de la crisis. Y entonces, y después, a partir de la recuperación, después de la crisis del 2001, nos fuimos como levantando cabeza. Acá en Santa Fe ayudó mucho el trabajo del taller de cine y después la creación de la escuela del Instituto de Cine de la provincia, y toda una generación nueva, y ya más de una generación, alrededor del Instituto de Cine Nuevo. Pero estamos recién levantando cabeza, y hacen falta muchas cosas. Primero, que se entienda que la actividad audiovisual no es solamente una actividad artística, sino que es una actividad industrial, que genera dinero, ¿no? Y entonces, también es importante que las gestiones atiendan a la cuestión
no es de la impronta de la cultura, sino también de la impronta de la industria, digamos, ¿no? Ajá. Y eso es algo que se empezó a lograr hacer en el ultimísimo tramo de la gestión anterior y que se continúa en esta, digamos, esa medida que, bueno, que me parece muy bien, pero necesitamos que sea una política de Estado, porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, nosotros tenemos una tradición y hay, como en el ADN de Santa Fe, en relación a la cultura, un aprendizaje que no se puede desaprovechar, digamos. Vos, en términos de, si vos atraes capitales extranjeros, nacionales, e incluso inyectás dinero local en las industrias culturales de Santa Fe, automáticamente se arman cosas impresionantes, porque hay mucho camino recorrido, muchísimo camino recorrido, y entonces con un poco de estímulo, ¿viste? Empiezan a salir cosas. Si vos ves si en Santa Fe con programas de fomento, con montos totales de entrega que equivalen a la producción de un largometraje, se han hecho cosas que son impresionantes, que han dado vuelta al mundo, han ganado festivales, todo eso. Somos baratos. Somos baratos, claro, pero es un problema eso también. Porque ser barato también es ser barato porque te condena a la marginalidad, ser barato también. Sí. Porque dicen, bueno, como es barato, entonces con poca plata arreglo, ¿viste? Claro. Y la verdad es que es todo un tema. Yo creo que ese es uno. Ese es uno. Verlo como una actividad industrial, todos y todas, tomarlo así, ¿no? Entender que puede estar en el parque industrial, el lugar del cine, y que ahí es donde se hacen los convenios. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, eso por un lado, y por otro lado también una política podríamos decir, es difícil lo que planteo, pero digamos sería como regionalista, es decir, de protección de la cultura santafesina, pero al mismo tiempo que no signifique aislamiento, porque también a veces hay como una especie de tendencia folclorista, digamos, o tendencia, ¿no? un poco romántica, que fomenta la identidad, pero al mismo tiempo te aleja de lo universal, digamos. Entonces eso en Santa Fe también tendemos un poco a eso. Y, viste, qué sé yo, el regionalismo tiene eso, digamos, te da identidad, pero al mismo tiempo como que te encorseta, digamos, en la cuestión. Y bueno, y también falta bueno, yo te podría decir cosas puntuales que pueden ser un poco aburridas, pero por ejemplo, la provincia de Santa Fe no tiene una ley de artes audiovisuales o de industria audiovisual, ¿no? Siento que es una de las provincias más ricas del país, probablemente la más rica pues de Buenos Aires, supongo, no en términos per cápita, pero sí en términos totales. Sí, San Luis en un momento levantó y dijo, acá somos nosotros. Lo de San Luis es contradictorio, porque fue interesante, ¿no? Pero San Luis la verdad que sirve más funciona más para servicios de producción que para producción local. O sea, es como que está bien, digamos, eso es importante. Pero digamos, no sé si hoy en día es difícil decir que hay un cine sanluiseño o puntano, ¿no? Claro. Más bien hay como una capacidad instalada que puede atraer a producciones de afuera para hacer pedazos de películas o publicidades, etcétera. Está muy instalado eso como opción y se usa y funciona bien, pero no sé si podemos hablar de un cine puntano. Sí, en Córdoba se puede hablar de un nuevo cine cordobés, ¿no? Y que vos después lo ves a eso en concreto y bueno, lo de hablar de nuevo cine cordobés también puede ser un poco forzado. Esas categorías siempre son forzadas, son construcciones que se hacen culturalmente, que hace la crítica, y que terminan siendo un poco endebles y después terminan funcionando por algún motivo, ¿no? Es decir, se construyen, digamos. Y bueno, eso me parece que hace falta, ¿no? Lo que me parece que tiene el nuevo cine cordobés es, con los aciertos y los errores, es que logran en algún punto esto. Tienen identidad, pero no están aislados. Estéticamente, digamos, son universales. Podemos reconocer, claro.
falta eso. Y faltaría una ley de artes audiovisuales que establezca algunas pautas para la industria, digamos, ¿no? Bien. Y Bueno. conexión más fluida con el Instituto Nacional de Cine, ¿no? Una política coordinada con el Instituto Nacional de Cine, que es del que depende la mayor cantidad de películas argentinas, que es una relación que ha sido muy descuidada históricamente. La relación entre la provincia y el Instituto Nacional de Cine. Que imagínate, el Instituto Nacional de Cine tiene un presupuesto altísimo, digamos, tiene un presupuesto independiente, o sea, se autogestiona su propia plata, la recauda el mismo instituto, no depende directamente de Hacienda, del Ministerio de Economía, o sea, es una gloria. Fuerte. Es un logro de una ley del 94 que se llama la Ley de Cine. Y la verdad que las provincias, y Santa Fe en particular, tienen dificultades para gestionar ese dinero que nos pertenecen a todos, porque el instituto es un instituto nacional. Está unitariamente manejado, sí. Históricamente, sí. Que no es casual, porque sí, como Estados Unidos utiliza las banderas yanqui en cada una de sus películas, y decíamos que es una de las industrias más fuertes que tiene, y que sí, cuando a través del imperialismo devastó las culturas de los lugares que estaban emergiendo, ¿sí? No fue casual que los desaparecidos sean eso, sean los que estaban en el Instituto de Cine. Un poco lo mismo está haciendo Buenos Aires, que no deja, al no repartir, no deja levantar las banderas de las provincias. Bueno, ¿sí? Estamos hablando la embajada de Estados Unidos. Claro, en el 76 la embajada de Estados Unidos estaba preocupada por dos cargos principalmente: por el Ministerio de Economía y por el director del Instituto de Cinematografía. O sea que eso te da una pauta, digamos, en la pauta de la rosca, ¿no? De esos momentos históricos, te da una pauta de lo importante que es la cultura audiovisual sería en la transmisión de los imaginarios y en la construcción del sentido de una sociedad. Es fundamental, digamos. Es el arma de guerra pacifista. Exacto, es así. Digamos, ¿por qué vos, estando en China, por ejemplo, te cuesta tanto ver una película norteamericana? Y bueno, te cuesta porque bueno, tienen un régimen cerrado, tendiente a un comunismo ya transformado, que ya no es exactamente el comunismo clásico, pero para adentro funcionan comunista y para afuera funcionan como una corporación capitalista, pero hacia adentro, ¿por qué? Y porque las películas norteamericanas transmiten socialmente una serie de deseos y de aspiraciones que para la gente de otros países es muy difícil de cumplir. Para los mismos norteamericanos es difícil de cumplir, ¿no? Sí. Fíjate, ahora, y con los eventos últimos en los que vuelve a surgir el odio racial, eso se vuelve a ver, digamos. Imagínate, para más de 1.000 millones de personas, cumplir el sueño americano impreso, plasmado en sus películas, sería una devastación para la humanidad, sería el fin de la humanidad. Porque si todos los chinos quisieran vivir como viven los personajes de las películas norteamericanas, no alcanzan los recursos naturales ni el mundo, ¿no es cierto? Si todos quieren tener 2 autos, una casa con cerca y pileta y 2 perros. No. Sí. Bueno, sigue. Tenemos compañía. Sí, acá tenemos el nuevo cine santafesino. Che, no, por ellos, Agu, la verdad que por ellos, porque nos toca como generación, hablo de mí, de vos y de toda la gente que está mirando, poner las cartas sobre el asunto, poner los puntos sobre las IES y realmente saber dónde estamos parados y qué queremos dejarle a las generaciones que vienen. Entonces, me parece que está bueno que lo conversemos abiertamente, que la gente también pueda formar parte de estas charlas y que, bueno, que se hagan las leyes que haya que hacer para que se nos dé lo que nos corresponda y podamos florecer artísticamente como lo que somos, hijos de la cultura. Entonces, yo te agradezco esta charla y espero que nos encuentre nuevamente, ya cara a cara, porque esto es medio raro, pero sirve también para próximas charlas y ya ejecuciones, si se quiere, porque vos te vas a tener que hacer cargo de todo lo que decís.
Sí, claro, después hay que pasar todo esto a la práctica. Yo no sé si lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar, eso seguro. Brindamos por eso. Barranquita Dale. Hollywood. Bueno, Hasta la próxima. nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.